Sí, encantado. Listo. Ah, no, perfecto. Buenas tardes, por favor, quien va ingresando, Ricardo, recuerde poner la cámara y el micrófono en silencio. Gracias. bueno, papi, entonces estamos hablando de que, sí, pues decía, descanse. Chao, papá. Buenas. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por su puntualidad, por estar acá presentes en este grupo de charlas que vamos a tener semanalmente. Primero recordarles, por favor, que a medida que vayan ingresando, apaguen sus cámaras y sus micrófonos en completo silencio, por favor. Recuerden también no realizar interrupciones ni de micrófono ni de cámara eh, durante la presentación del expositor. Eh, ya con estas instrucciones dadas, pues damos comienzo. Primero, contarles un poquito qué es Sahuki, de dónde nace Sahuki y con qué intenciones es creado. Y posteriormente le daremos la palabra a Luis Carlos Durán, que será la persona encargada de acompañarnos y darnos esta charla. ¿Es posible educar para la felicidad? Eh, Muy bien, Sahuki nace de un proyecto de 4 amigos que desde hace tiempo venimos reuniéndonos, eh, hablando acerca de distintos temas y qué podemos hacer desde los conocimientos y capacidades y aptitudes de cada uno de nosotros y ponerlas al servicio de las demás personas y personas que necesiten distintos tipos de acompañamientos, ¿cierto? Eh, yo soy uno de los cofundadores, mi nombre es Santiago Zafón Zuluaga, soy de Manizales, Colombia, y los demás
cofundadores están participando de esta presentación, quienes son Luis Carlos Durán, Juan Fernando Álvarez y Daniel Moncada. Esto nace con la idea entonces de proyectarnos, de proyectar ideas personales a las personas, de cómo ser mejores cada día, de proyecciones personales, de cómo manejar nuestros sentimientos y hacia dónde nos podemos proyectar nosotros como personas en este futuro tan cambiante como lo podemos ver en este momento con el tema de la pandemia de este virus COVID-19. Entonces, pues con todo esto sale el nombre de Sahuki, haciendo alusión a las iniciales de los fundadores de la empresa, y ponemos al servicio todos estos temas para las personas que quieran hacer uso de ello. No únicamente está diseñado para jóvenes, sino también para personas adultas y mayores. Inicialmente estamos trabajando desde esta plataforma digital Zoom para tener estos encuentros virtuales, y a medida que el tiempo lo vaya permitiendo, pues nos iremos reuniendo en persona para hacer de esta idea y de este proyecto algo más grande y mayor para todas las personas. Les cuento entonces ya la segunda parte acerca de Luis Carlos Durán. Él es filósofo y educador, especialista en acompañamiento y orientación de jóvenes y adultos en proyectos y sentido de vida. Entonces, él nos va a dictar la primera charla de este círculo, la cual se titula ¿Es posible educar para la felicidad? Ahora le doy la entrada y la palabra a Luis Carlos para que nos cuente. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿O alguien Sí, que me escuchamos pueda? bien. Sí, Ok, te escuchamos. Sí, muy bien. vale. Buenas noches a todos. Qué bueno que todos ustedes hayan aceptado esta invitación. Nos sentimos como muy complacidos con cada uno de ustedes por su asistencia, por brindar de su tiempo pues, a esta charla pues, que les voy pues, a dar a cada uno de ustedes. Así ¿Sí me escuchan ahora? Sí, ok, perfecto. Ah, Ya ok, volví. vale. Bueno, no sé qué pasó ahorita, pero bueno, no, pues primero que todo, pues muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes, pues por la asistencia, por tomar su tiempo para tener esta charla. Ojalá pues a cada uno de ustedes les sirva, les parezca muy interesante pues el tema como a mí. Y no, nada, pues como lo decía Safón, mi nombre es Luis Carlos. La gran mayoría de personas que me conocen, que son muy cercanas a mí, me dicen Kini y se pueden referir conmigo como Kini si quieren, sin ningún problema. Y bueno, antes de entrar en materia, yo quisiera compartir con ustedes que el título, pues, si bien pues ya nos dice algo de lo que voy a hablar, de lo que voy a tratar, me pone a mí concretamente como entre la espada y la pared, y por varias razones, digamos, porque cuando hablamos de la posibilidad de educar para una vida plena o para la felicidad, eh, digamos, me sitúa concretamente en algo que yo no dudo. Digamos, yo soy de los que piensa y cree, dado mi experiencia, lo que he vivido, por lo que me ha tocado y por lo que me encuentro incluso ahora en el ámbito teórico de mi investigación.
sí creo que se puede educar para la felicidad. Digamos, para mí no hay una posibilidad, claro que hay una posibilidad en cuanto yo soy el que decido que sea posibilidad para mí, ¿no? Pero en cuanto que si podemos educar para la felicidad, personalmente soy de los que piensa pues, que sí se puede educar para la felicidad, sí se puede educar para el bienestar, sí se puede educar para una vida plena, ¿no? También quiero hablarles, pues, digamos que es un tema que me gusta bastante, me gusta mucho hablar de la felicidad y esto por varias razones. La primera razón yo creo que está en el ámbito teórico y en el conocimiento. Actualmente me encuentro pues, realizando mi proyecto de investigación en torno a este tema de la felicidad, concretamente desde el campo de la filosofía, que tiene que ver con la ética. Entonces, digamos, ahí hay una intención que pues, de entrada a mí me pone y me sitúa, digamos, en el ámbito teórico, que pues, es algo que a mí me apasiona mucho. Segundo, dada la experiencia que me ha tocado a mí como educador, me ha llevado a acompañar, digamos, procesos de personas en donde este tema realmente es importante. Y ahí es donde me quiero como centrar en gran parte en toda esta exposición que les voy a compartir. Y en donde deseo pues, realmente pues, compartir eso, compartir mi experiencia, mis reflexiones al respecto frente a este tema, ¿vale? Entonces, espero que sea de su agrado. Al final, pues, de esta presentación, yo sé que tenemos como 50 minutos, pues, para hablar sobre este tema. Al final, pues, voy a dar el tiempo, pues, si hay preguntas, si hay inquietudes, pues, la podamos hablar y conversar, ¿vale? Entonces, el favor que les voy a pedir es como, pues, que estén muy atentos, ojalá con su micrófono apagado y que yo pueda, pues, hablar todo esto. ¿Listo? Tengo un problema técnico con mi presentación, no me quiere dar. No sé si Safón me puede hacer, porque no puedo mover, me puede convertir en como dar la posibilidad de apertura porque no puedo. Ahí, Kini. A ver. Ya, ahora sí puedo, qué pena. Aquí. Qué pena. Tiene una falla técnica, no sé si es de mi computador. No me está dejando pasar. Un momentico. Listo. Entonces, quisiera compartir un poquito la estructura de la presentación. La estructura, pues, va a ser primero, pues, hablarle un poquito yo a ustedes de esto que a mí me apasiona, que les compartía, que es la psicología positiva. Voy a hacer en esta parte, en esta primera, pues, muy rápido, pues, digamos, pues, me importa mucho que ustedes entiendan el contexto, dónde nace toda esta investigación y este proceso. Pero, digamos, sí, voy a hablarles un poquito de qué es la psicología positiva. También quiero comentarle y compartirles a todos ustedes por qué la felicidad es importante. Y también quiero compartir con todos ustedes de manera muy breve algunas investigaciones que surgen a partir de esta rama de conocimiento, ¿no? Que es la psicología positiva. Y sobre todo quiero también hacer énfasis en compartir algunas herramientas prácticas que nos puedan servir para este fin, ¿vale? Qué pena. Entonces, ¿qué es la psicología positiva? Entonces, quiero, pues, primero que todo, como hacer, digamos, una presentación muy breve, como lo dije anteriormente, sobre esto. Para poder centrarme en lo último, que son las herramientas que me gustaría compartir con cada uno de ustedes, en lo que yo creo que puede servirnos a todos para tener una vida plena, ¿no? Lo primero que podemos decir de la psicología
positiva es que es una rama de la ciencia, una rama de la psicología, que se centra en estudiar el bienestar, la felicidad y el florecimiento y la vida óptima en las personas, ¿no? En ese sentido, la psicología positiva trata de investigar o trata de preguntar por qué ciertas personas en situaciones totalmente adversas, por ejemplo, surgen, qué hábitos saludables tienen estas personas, por ejemplo, que son de alguna manera exitosas a nivel deportivo, por ejemplo. Se hace preguntas, por ejemplo, sobre cómo viven este tipo de personas, qué hábitos, qué relaciones sociales tienen estas personas que son exitosas. Son preguntas, entre muchas, que se hace la psicología positiva con el fin de explorar concretamente qué acciones, qué hábitos, qué modos de ser poseen este tipo de personas o qué atributos, si se puede decir así, poseen este tipo de personas que tienen estas condiciones de éxito en la vida. O al menos lo podemos evidenciar y lo podemos ver. Y lo primero que podemos decir nosotros es que la psicología positiva se trata de esto, de un cambio de foco, de un cambio de mirada, del poder ver lo que vemos realmente, pero desde otra perspectiva. La psicología tradicional pues, se centraba a partir de las guerras que hemos tenido a nivel mundial, de las patologías y las enfermedades, y esto era muy importante en esa época porque permitió a los seres humanos de alguna u otra manera resarcir el dolor, el sufrimiento, ¿no? Y a mitigar pues este tipo de enfermedades mentales. Y por eso la psicología tradicional pues se trataba más de investigar estas patologías y estas enfermedades pues a partir de estas guerras. Lo que hizo la psicología positiva, y en esto pues es una rama muy reciente, lleva unos 20 años propiamente, fue centrarse en estudiar el otro espectro del ser humano, es decir, de estudiar el funcionamiento del ser humano, la felicidad, el bienestar y cómo eso se manifestaba en la vida. Yo creo que psicología positiva no le hace tanto bien al nombre, ¿no? Cuando yo converso con personas o con amigos, compañeros, docentes, profesores, y hablamos de psicología positiva, pues es muy fácil, pues, entender por psicología positiva como que pensar bien, ¿no? O que es algo místico en donde atraemos, que hay una ley de la atracción que atraemos todo lo bueno a nosotros, ¿no? Y a veces pensamos eso, incluso llegamos a pensar que psicología o asociar psicología positiva es igual a negar las cosas malas que nos suelen pasar en la vida, es decir, las dificultades, los sufrimientos. Y nada más alejado de eso, nada más alejado de eso. De hecho, no se trata de pensar en positivo, sino que tiene que ver más con el cultivo del mundo interior de las personas. Y esto está ligado a ciertas actividades intencionales que hacemos. Y como dicen ciertos investigadores, cómo dichas actividades que tenemos o hacemos tienen ciertos impactos sobre nuestra vida. Y sobre eso trata la psicología positiva. Detrás de la psicología positiva hay un numeral de investigadores, hay mucha investigación, hay institutos, hay universidades que le dedican mucho tiempo a esta labor de investigar las acciones humanas y cómo podemos fortalecer el cultivo en las personas en pro de un bienestar mejor. De esos investigadores podríamos nombrar, por ejemplo, a Martin Seligman, que digamos, ese fue fundador y presidente de la Asociación Americana de Psicología. Él todavía aún vive, de hecho, para los investigadores, concretamente de esta rama de la psicología, dicen que pues, si llegase a morir, pues su legado, digamos, a las ciencias humanas es tal vez comparativo
al de Sigmund Freud, que digamos que es uno de los papás de la psicología. Esta persona que ustedes ven acá, digamos, y ahí voy a entrar un poquito más en materia, es un profesor de la Universidad de Harvard. Y aquí vamos a hablar un poquito porque hay tanta gente detrás de esta parte de la psicología, concretamente la psicología positiva. Y este profesor fue de alguna manera el que popularizó el tema de la educación para la felicidad. Este profesor se llama Tal Ben-Shahar. Hace 10 años él creó una cátedra en Harvard precisamente de educación para la felicidad. Ese primer año se inscribieron, curiosamente, 6 estudiantes, no más. Al segundo año volvió a hacer esta misma cátedra y se inscribieron 18 personas. Y al tercer año, pues llegó el boom, ¿no? Al tercer año de esta cátedra se inscribieron más de 1000 estudiantes. Si llegásemos a medir esto como, digamos, en términos estadísticos, digamos que la clase de Tal Ben-Shahar tal vez ha sido la más taquillera en la historia de la Universidad de Harvard, la cátedra para la felicidad. Pero bueno, lo importante acá, digamos, es que marcó la intención, digamos, o el claro deseo de las personas, no solamente de aprender esto, sino de tener herramientas basadas en evidencias concretas y en investigaciones en donde puedan nutrir su vida y tener así un mayor bienestar en sus vidas. Es decir, lo que vemos acá de esas 1000 personas, hoy en día es una de las cátedras más exitosas en Harvard. Lo que podemos ver acá es una tendencia clara de un deseo genuino en una búsqueda de los seres humanos por este tema, que es el ser feliz. De la psicología positiva podemos decir que surge una corriente que es el de la educación positiva, y quiero aclarar acá que no es disciplina positiva, que es otra tendencia que está muy de moda hoy en día. La disciplina positiva, digamos, habla más sobre poner normas amorosas, límites amorosos, y es una corriente pues, que ha tenido pues, mucha acogida últimamente. La escuchamos mucho, pero dista mucho sobre lo que es la educación positiva. La educación positiva pues, es una línea que se nutre de la psicología positiva y también de la neuropsicología. Y esta, digamos, tiene un propósito en donde tal vez se pregunta más sobre cuál sería el propósito de la educación. Y uno lee, y en lo que uno lee, curiosamente, lo que uno más encuentra es que el propósito de la educación no es hacer seres totalmente intelectuales. Ética, les voy a compartir cierto tipo de experiencias a partir de toda esta investigación teórica genial que, pues, digamos, que he comenzado a descubrir y a leer. Y parece que de esta parte, pues, de esta línea de educación positiva, dice que, y los investigadores lo afirman, que el propósito de la educación no es, digamos, solamente el desarrollo intelectual, sino el florecimiento de los estudiantes. Es decir, y esto tiene un componente integrador, ¿no? En donde solamente no se determina, digamos, su capacidad intelectual, sino todas sus dimensiones. Y claro, pues de alguna manera, el desarrollo emocional, perdón, el desarrollo intelectual está muy ligado al bienestar en cuanto está totalmente comprobado en donde hay más emociones que generan bienestar, hay más apertura para crecer intelectualmente, pero luego vamos a hablar de esto. Quiero compartir con ustedes, digamos, cuando les decía ahorita que el propósito de la educación no es solamente el desarrollo intelectual. Precisamente en Harvard hace unos 10 años hicieron un estudio en donde este estudio midió
las personas que de alguna manera midió el coeficiente intelectual de las personas. Y ese coeficiente intelectual de las personas lo hizo con un propósito, digamos, midió el coeficiente intelectual de las personas que estaban liderando el mundo actualmente. Digamos, estamos hablando de los empresarios, de los dueños de las marcas que hoy en día conocemos, y el resultado que dio es que el coeficiente intelectual no es elevado. Pero el otro resultado que dio de esta medición de estas personas exitosas a nivel mundial fue que de alguna manera tenían ciertas características que tal vez el coeficiente intelectual no estaba midiendo, y estas tenían que ver concretamente con habilidades emocionales, es decir, con habilidades relacionales, comunicativas. Y digamos, este cuestionario, esta investigación arrojó que las personas que tienen coeficiente intelectual alto, indudablemente son personas exitosas, pero no son los que están de alguna manera rigiendo, digamos, el mundo, no tienen el mundo pues en sus manos, algo así, por decirlo así, pues en esta investigación. A lo que quiero decir con todo esto es que curiosamente, los que tenían coeficiente intelectual los veíamos como empleadores, digamos, empleados de estos jefes, que tenían otro tipo de habilidades. Y esto llevó de alguna manera a todo Estados Unidos a replantear la educación en sí misma, y enfatizando, digamos, que tal vez las características de la educación deben ser un poquito más hacia estos florecimientos de los estudiantes, es decir, hacia ciertas habilidades, llámese habilidades blandas, por ejemplo, que pueden sumarle al desarrollo intelectual de las personas. Entonces, digamos, como que hacia allá voy un poquito con este tema. ¿Qué dicen los expertos y las investigaciones? Bueno, curiosamente cuando me ha pasado mucho, se los confieso, curiosamente cuando yo hablo con compañeros, con personas pues, que les interesa el tema, y a otros que no tanto le interesan, dicen que, bueno, digamos, que tal vez el tema de la felicidad no es tan importante, es decir, que es de poca monta de investigación, que no es un asunto tan serio. Y bueno, lo que yo veo concretamente en otras investigaciones es que por el contrario, es un asunto muy serio. Es un asunto muy serio. Y la primera razón de que es un asunto serio es la Organización Mundial de la Salud. Dice que para el 2030, nuestra raza humana, es decir, nuestros jóvenes, nosotros, incluyéndonos, vamos a sufrir de estrés y depresión. Digamos como que de ahí un poquito, por eso las políticas de gobierno han establecido una agenda prioritaria en la educación, en términos de prevención, por ejemplo, en generar, digamos, herramientas para los jóvenes, en donde realmente, digamos, logremos afrontar temas como pérdidas, temas como angustia, ansiedad, ¿no? Y que no lleguemos, digamos, y por eso es muy importante trabajar en eso, porque, digamos, no solamente para las entidades, llámese colegio, gobierno, sino nosotros dentro de nuestra casa, digamos, si no la trabajamos a tiempo, pues el tema puede ser más complicado y sería muy triste recurrir a drogas psiquiátricas que den tratamiento a este tema de la depresión, al estrés, incluso puede llegar al suicidio, pues ya lo hemos visto en nuestros ámbitos, ¿no? Escolares, familiares, en nuestro círculo de amigos. Entonces es un tema que nos preocupa, entonces por eso el tema de la felicidad concretamente es serio, es algo que realmente vale la pena como estudiar, vale la pena como, y en eso los gobiernos están dando unos saltos enormes y lo ponen como agenda prioritaria. Segundo, pues está totalmente en las investigaciones que cuando las personas sienten emociones que le generan bienestar, hay mayor aprendizaje, es decir, se activa nuestra red neuronal, y
somos más aptos como para aprender. De igual manera, somos más aptos para la creatividad. De hecho, la creatividad es una de las habilidades de este siglo, ¿no? Digamos como que son de las cosas que cada vez que generemos mayor bienestar, mayores sensaciones de sentirnos bien con nosotros mismos, hay una mayor creatividad y una mayor apertura a eso. Está demostrado también que no solamente estamos educando para la vida, estamos educando para la vida y no solamente para un examen. Y esto es un poquito, digamos, en la conversación a veces que uno tiene con papá. Yo soy papá. Uno le pregunta al papá, bueno, ¿usted qué quiere con su hijo? No, pues yo quiero ir, Kini, que sea feliz. Pero lo curioso es que cada vez los papás más ponen a sus hijos como a ciertos momentos de estrés, digámoslo así, a unas pruebas que realmente son cada vez más difíciles. Y está bien que queramos que nuestros hijos, por ejemplo, mediado por la cultura, pues que es una cultura competitiva indudablemente, tengan estos niveles de exigencia, pero de alguna manera el argumento no corresponde cuando un papá me dice a mí, por ejemplo, no, yo quiero que mi hijo sea feliz ante todo, Kini. Digamos, a veces no es tan así. Y por eso es muy importante como educar también para la vida, educar cuando nos sintamos de alguna manera decepcionados, cuando de alguna manera nos enfrentemos al error, a la pérdida, que es algo muy importante, ¿no? El otro punto, digamos, Aristóteles lo menciona en la Ética de Nicómaco, la felicidad es el fin de la vida humana. Entendiendo, digamos, si es el fin, todos mis actos de alguna manera, y no cualquier tipo de actos, dice Aristóteles, deben girar en torno a ese fin, que es la felicidad. Y no solamente dice Aristóteles en un momento concreto, sino en toda la vida entera. Es decir, como que parece que la felicidad está ligada a ciertos hábitos, a ciertas rutinas, en que yo debo de alguna manera dar de mí, esforzarme de manera disciplinada para poderlo lograr. Bueno, esto como a grandes rasgos, echando así como un brochazo largo de lo que es la felicidad, porque de dónde viene el tema de la psicología positiva, por qué es importante, bueno, digamos como hablando de eso. Entonces, la felicidad tiene 4 características según estos teóricos, digamos, se puede definir, hay ciertas teorías que tienen una aproximación a ella, se puede medir de 2 maneras, hay unos test aunque son test subjetivos indudablemente, hay unos test que son verídicos, hay investigaciones que nosotros podemos tomar, que al final les voy a compartir esos test. También se puede hacer un mapeo neuronal. Parece que cuando experimentamos ciertas emociones, concretamente emociones positivas, bueno, también las no tan positivas, se activan ciertas partes de nuestro cerebro y eso está medido, se puede cuantificar, se puede verificar. Se puede cultivar, es decir, se puede desarrollar. Está comprobado también que esto de alguna manera, si yo pongo en mi parte, y ahí está en lo posible, yo puedo cultivar en mí esto que llamo felicidad y se puede enseñar. Bueno, digamos como que esas 4 características, ¿listo? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de felicidad? Bueno, yo quiero compartir este modelo, que es el que me quiero llevar. Yo, el de Martin Seligman, digamos que les mencioné anterior, es muy bueno, tiene un modelo que se llama el modelo PERMAN. PERMAN, por cada letra, digamos, habla de cada concepto, es un acrónimo, perdón. Pero yo me quiero basar en el método de Sonia Lubomirski. Esta es una profesora de la Universidad de Berkeley, muy famosa, digamos. Ella habla un poquito, no de cualquier tipo de felicidad, sino una felicidad duradera, una felicidad que de alguna manera nosotros podamos como tener a la mano si queremos trabajar por ella, ¿no?
Y menciona 5 características importantes para obtener esa felicidad duradera. La primera es salud física, digamos, relaciones de calidad, vida con sentido y propósito, emociones positivas y carácter, que tiene que ver un poquito con el tema de la resiliencia. Me gusta más el de Sonia, digamos, porque siento que es el que más he trabajado en mi vida, aunque hay ciertas dimensiones de lo que ella menciona que todavía me falta trabajar, indudablemente, y ya les voy a compartir desde mi experiencia cuáles me faltan trabajar, pero digamos, me ha servido, he hecho el test, ella tiene un test, por ejemplo, de la felicidad muy chévere, que ahorita se los voy a compartir también, y digamos como que me ha parecido que es una línea más concreta, más clara, y bueno, para los amantes de este tema, pues les recomiendo a esta profesora, es muy reconocida en este campo de la psicología positiva y concretamente en la educación para la felicidad. ¿Vale? Digamos, yo quisiera aquí hablar un poquito también, a veces los medios nos venden una felicidad, bueno, voy a leer esto y luego les comparto la idea. Para Sonia, digamos, la felicidad duradera no está asociada al éxito material, el placer, el poder, la fama, ni la riqueza, sexualidad o la belleza, tampoco una vida sin dificultades y sin problemas. Y digamos, esto es muy contrario a lo que nos vende la cultura, ¿no? Digamos, la cultura nos vende a veces lo contrario en cuanto a felicidad, que tal vez la felicidad sí está asociada a lo material, que tal vez la felicidad sí está asociada al placer, al poder, a la riqueza. Bueno, y precisamente lo que dice Sonia es que es totalmente alejado de esto y también es alejado al interpretar que felicidad es igual a una vida sin dificultades y sin problemas. Y precisamente a esto es lo que hay que trabajarle un poco, digamos, que parece que el tema de la felicidad tiene que ver con ciertos hábitos que realizamos y en la medida que yo esté relacionado con mi mundo interior y con estos hábitos y a ese cultivo propio que yo quiero tener de mi vida, voy a poder afrontar estos problemas, ¿no? Entonces, digamos, como que es muy alejado a lo que la cultura nos está vendiendo ahora. Nuevamente, cuando yo le pregunto a los papás, antes de entrar a todo este tema, le preguntaba a los papás, bueno, ¿usted cuál cree que es el mejor regalo para los hijos? Y yo creo que todos concluyen que el mejor regalo para los hijos es la educación. Y estamos bien en eso. Pero aquí hay que preguntarnos qué es el tema de la educación. Digamos, como que, ¿qué es esto? ¿Qué es concretamente la educación? ¿O qué entendemos nosotros por educar? Falta mirar, por ejemplo, no sé, si comparamos el tema de la educación con nuestras instituciones donde trabajamos incluso, ¿por qué no decirlo? A qué tiempo, digamos, en la carga horaria los estudiantes, qué materia tiene más horas, por ejemplo, y uno mira, bueno, digamos como que la parte académica como que tiene un paso siempre adelante, ¿no? Y parece entonces que el tema de la educación, cuando la comprendemos en términos de esto, ¿no? De adquisición de conocimientos y concretamente de conocimientos exactos, ¿no? Como la matemática, la física, la química. Y poco vemos, digamos, la mirada en cultivar la vida en otro tipo de habilidades y otro tipo de dinámicas. Bueno, digamos que aquí voy a compartir lo siguiente. Digamos, hay un centro en Estados Unidos que a mí me gusta mucho, es un centro de investigación de ética y de valores. Bueno, es un centro que generalmente nació para la tecnología del MIT, en un instituto en Massachusetts, digamos, les recomiendo bastante, tiene unos temas supremamente muy, muy enriquecedores. Y bueno, ellos se preguntan y se hacen la pregunta, ¿qué realmente es lo que educa? Y digamos, y ellos de alguna manera, y educa, entiéndase, aquello que genera desarrollo humano, ellos lo entienden así.
Y ellos sacan 4 características bien importantes. Parece que lo que educa primero es el ejemplo. Y aquí la psicología positiva nuevamente nos propone a nosotros que si usted quiere, digamos, educar a otro, primero comience por usted. Es decir, como que el primer paso soy yo, el que tengo que trabajar por mi bienestar, por mi vida, soy yo. Y nos pone nuevamente la mirada es sobre nosotros. Y aquí para los que somos educadores, si hay educadores, y aquí si hay jóvenes, como que lo primero que hay que hacer aquí para generar desarrollo humano es mirarme yo. O sea, como, oiga, yo primero debo trabajarme en esto. Y esto es muy importante porque parece que el componente esencial está ahí. Y aquí está el tema del autoconocimiento, por ejemplo. Está el tema de conocerme cada vez mejor. Ellos también proponen un segundo como el ambiente, ¿no? Como hay mayor aprendizaje cuando hay un ambiente favorable para esta persona. Dice que lo que genera desarrollo humano es poner a las personas con su mundo interno. Y aquí hay un problema real, ¿no? Cada vez más parece que vivimos alejados de nosotros. Y esto a veces por la tecnología, a veces conocemos más la vida del otro y es porque estoy mirando, no sé, el Snapchat, estoy mirando el Instagram y conozco más de la vida de otro, lo que hace el otro y poco me conozco más yo. Entonces, digamos, aquí la intención, nuevamente, la psicología positiva nos pone es, o sea, hay que acercar, digamos, en esta parte, digamos, aquí están todas las virtudes, todas las habilidades. Lo que genera desarrollo humano realmente es aquello que nos puedan conectar con nuestro mundo interior para podernos reconocer mejor nosotros. Y hay mayor desarrollo humano cuando hay mayores experiencias significativas de reflexión, viajes, no solamente cosas agradables, sino cosas tristes que nos han pasado, pérdida de seres queridos, campamentos, no sé, curso, talleres, todo lo que hemos tenido. Eso que nos genera experiencias significativas y reflexión, de alguna manera, digamos, es lo que puede generar desarrollo humano en nosotros, ¿vale? Bueno, hasta ahí voy bien o me estoy enredando, bueno, no sé. Bueno, aquí viene la pregunta y cómo trabajar la felicidad. Y nuevamente, pues volvemos al trabajo, digamos, que Sonia nos propone, que le decía, el modelo que a mí me ha servido personalmente. Y voy a hablar de cada uno de estos modelos. Entonces, digamos, ya aquí ya me voy a centrar propiamente en mis experiencias, voy a abordar estos cinco características que yo creo fundamentales que trabajemos. Y bueno, y al final, pues si ya hay preguntas, dudas, vamos a hablar. ¿Listo? En cuanto a salud física, Sonia propone en trabajar esto desde un enfoque preventivo. En un enfoque preventivo, es decir, que no se nos llegue a complejizar la cosa a nosotros y que el tratamiento sea por una droga psiquiátrica, por ejemplo. ¿Sí? Digamos como que es mejor trabajar desde la prevención. Y digamos, y pone el primer criterio es la salud física y bueno, aquí quiero aclarar que no se trata que nos inscribamos ahora en un gimnasio para tener salud física. No, no se trata de estar en un gimnasio, se trata simplemente de 3 veces a la semana salir a caminar, hacer ciertas rutinas que nos permitan ejercitar el cuerpo. Entonces, digamos, quiero como aclarar eso, ¿vale? Lo primero, pues habla del sueño, digamos, está totalmente comprobado por la ciencia, por la neurociencia, que pues, una persona que duerma menos de 7 horas, pues, digamos, sus procesos van a ser mucho menores en la adquisición de conocimiento, por ejemplo. La red neuronal va a trabajar menos, como a media marcha, ¿no? Entonces, lo que se recomienda acá son 7. Bueno, hay psicólogos que dicen que son 8 horas. Bueno, la gracia es dormir, pero dormir bien. Digamos, no es dormir como a ratos y estar desconectado y otra vez conectarme, no. Sino como dormir lo que es de ley, ¿no? Entonces, vamos, para aquellos que son amantes, en mi época de joven yo era muy amante de los videojuegos y me quedaba mucho tiempo jugando y a veces ni dormía o era muy amante del cine y como que no rendía, digamos, y me estoy perjudicando soy yo, ¿no?
Acordémonos que el cultivo de sí mismo es sobre nosotros, no sobre otras personas. Salud física tiene que ver también como utilizar herramientas de relajación. Yo creo que vivimos muy preocupados, ¿no? Y hoy en día mucho más, que qué será el COVID, las noticias nos invaden, todo. Yo ya no veo noticias, y me ponen los pelos de punta, es decir, cada vez vemos que crece más la cosa, que hay menos conciencia del cuidado de nosotros, y cada vez me tensiono más, ¿no? Y a veces saco poco tiempo para hacer esos ejercicios de relajación, es decir, que mi cuerpo de alguna manera también me está pidiendo como distensionarme, como que, oiga, yo también debo de alguna manera como darme un espacio en términos corporales, mucha atención a esto, para estar bien conmigo mismo y que mi cuerpo también me está hablando. A veces tengo dolor de cabeza, a veces me duelen los hombros, a veces me duele el estómago, y es por tanta preocupación que tenemos o enojo ahí, y el cuerpo nos está cobrando eso. Y es muy importante, como digamos, dice Sonia, como usar técnicas de relajación como respirar, por ejemplo, el pintar, escribir un poema, es decir, no necesariamente cosas en donde nosotros podamos hacer catarsis de eso que el cuerpo está resintiendo en este momento. Dice sobre el tema de la alimentación, y concretamente menciona aquí pues tomar buena agua, es decir, buena cantidad, reducir concretamente el azúcar. Está totalmente comprobado por la ciencia, digamos, todas las enfermedades de estrés concretamente están relacionados con este tema del azúcar. El tema de la ansiedad, por ejemplo, el tema de las carnes, por ejemplo, el tema del café, yo me rajo, yo tomo mucho café, y el tema del alcohol, ¿sí? Entonces, digamos, como que es muy importante que tengamos una muy buena alimentación, que comamos bien, y de hecho hacer conciencia de lo que estamos comiendo. Y bueno, hacer ejercicio físico. Hacer ejercicio físico, le decía, no es necesario pues inscribirnos en un gimnasio, sino pues tener ciertas rutinas físicas, pueden ser 3 veces a la semana, pues, que nos permita eso. ¿Y todo esto para qué? Está comprobado también por la ciencia que cada vez que hago ejercicio se activan, digamos, al 100%, digamos, todas las capacidades neuronales. Hay mayor sensación de satisfacción, por ejemplo, porque cada vez que hago ejercicio se genera dopamina, y mejor dicho, y concretamente está asociado con la felicidad, pero bueno, digamos, hay muchas razones, pero digamos, yo les comparto estas, ¿vale? Como, Kini, oiga, yo todavía no puedo dormir, o sea, me voy a mi cama, me voy preocupado, trate de hacer una relajación antes de dormirse, por ejemplo, ¿sí me van a entender? Haga un ritual de su sueño, por ejemplo, es decir, báñese, póngase la pijama, vea de pronto un canal de humor, que se vaya con una experiencia positiva a la cama, no sé, digamos como que son cosas que a mí personalmente me han servido, pero bueno, ahí vamos compartiendo poco a poco, ¿listo? Relaciones sociales de calidad. Bueno, Sonia, pues digamos, estas son una de las habilidades muy, muy importantes para Sonia. Y cuando hablamos de relaciones de calidad, no significa que tengamos 1.000.000 de amigos, sino los pocos que tengamos sean relaciones realmente de calidad, es decir, sean relaciones profundas. Y aquí lo que propone Sonia es que dediquemos tiempo de calidad para la familia y para los amigos. ¿Y qué llamamos tiempo de calidad? Y ahí viene un poquito la pregunta. Entonces, por ejemplo, generar espacios libres de tecnología, que cuando yo comparta con mi familia, cuando yo comparta con mis amigos, bueno, ética, de alguna manera, pues estamos mediados por la tecnología, dado pues al confinamiento en el que nos encontramos, pero aquí se trata un poquito de sí, de ir generando de alguna manera esos hábitos, al menos en casa, que sean libres de tecnología, de tal manera que yo esté centrado en la persona y no en el aparato. Y de ahí viene lo segundo, y es aprender a escuchar de una escucha profunda. Y es una escucha profunda que me va a permitir comprender al otro. No solamente escuchar, no sé si les pasa, a mí a veces me pasa mucho, que mi esposa me habla, yo la escucho, pero no la estoy comprendiendo en lo que me habla. Y ahí viene un poquito el ejercicio de darnos cuenta y tomar conciencia de eso. Y es aprender a estar presentes. Y concretamente estar presente significa el tomar conciencia de ese lenguaje no verbal que estamos haciendo en esta dinámica de las relaciones.
relacionarnos con otros desde sus fortalezas. Y esto es algo que debemos aprender mucho. En nuestra cultura somos muy dados a relacionarnos dependiendo es decir, hay muchas dependencias, ¿no? Yo me relaciono contigo porque tú me brindas, es decir, casi es como algo instrumental, digamos, hay una intención detrás. Aquí lo que me propone Sonia es que realmente cuando nos relacionemos con otros, con esas relaciones de calidad, sea concretamente de lo que somos. Y eso de lo que somos es lo que nos hace fuertes, es decir, es la fortaleza primera, ¿no? Y que realmente haya un interés genuino por los demás. Es decir, digamos, yo no sé si ustedes genuinamente han llamado a alguien porque realmente quieren saber de su vida, quieren comprenderlos, quieren escucharlos. Y sería un momento bonito que lo puedan hacer, ¿no? Que esas relaciones de socialidad, de calidad, ustedes las puedan nutrir día a día, las puedan nutrir día a día. Hoy en día hay muchas plataformas, reunirse, hacer reuniones con los amigos, jugar con los amigos, por ejemplo, desde lo que son cada uno. Yo creo que eso es muy importante, ¿vale? Y eso genera, también lo dicen las investigaciones, genera sensaciones de bienestar en el ser humano. Cuando yo me siento, digamos, querido por otros, importante por otros, y que me aceptan por lo que soy, digamos, genera en mí, digamos, una mayor riqueza interna, ¿no? Es decir, genera en mí emociones muy positivas. En cambio, cuando yo me siento como solo, rechazado, incluso como defraudado porque tal vez mis amigos, mis amigas me han abandonado o me hicieron algo, lo que genera es lo contrario, como que cierta desdicha, ¿no? Cierta infelicidad, pero ahí también, dice Sonia, pues hay que revertir la cosa, es decir, cambiar la mirada, y luego vamos a compartir un poquito sobre eso, que es el carácter y la resiliencia, concretamente, ¿listo? Por eso digo que aquí en temas de relaciones sociales de calidad, no importa la cantidad, y lo que dice Sonia ahí es la calidad, es decir, así sean pocos, pero muy buenas. Entonces hagan una buena lista ahí, es como mi recomendación, ¿vale? Vida con sentido y propósito. Digamos aquí es una invitación siempre, y siempre porque digamos siempre hay que levantarnos, siempre hay que buscarle, digamos, el sentido a la vida. A veces eso o sea, desaparece del mapa de nuestra vida, es decir, oiga, yo por qué voy al colegio, yo por qué estoy conectado en este momento, yo por qué, digamos, es el por qué, ¿no? Y precisamente es por eso, digamos, y aquí la invitación es siempre tomarnos una pausa, reflexionar, pensarnos la vida, y es un proceso amplio de autoconocimiento, el de preguntarnos, oiga, ¿cuáles son mis sueños? ¿Qué deseo yo lograr en mi vida? Como es un poquito estar en el plano de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por algo, y eso solamente lo podemos contestar nosotros, ¿no? Y la invitación acá nuevamente es esa, como revisarnos constantemente para, digamos, buscar nuestros propios horizontes de vida ahora, ¿no? Y los que queremos a futuro, indudablemente. Pero es muy importante como enraizarnos ahí. ¿Listo? Emociones positivas. Entonces, aquí, digamos, lo que me ha servido a mí, digamos, sobre el tema de las emociones positivas es como yo personalmente tengo un diario de la gratitud, digamos, que es importante llevar un diario, todas las noches hacerlo. A veces somos muy dados a la cultura como que creemos que no nos pasó nada, ¿no? Y sí nos pasó muchas cosas, y lo que nos pasó, esas cosas fueron cosas muy bacanas. Y a veces no las miramos, o sea, simplemente nos acostamos como autómatas y ya. Y aquí es un poquito como el sentarnos y pensarnos, oiga, hoy en mi vida, ¿qué cosas buenas pasaron? Entonces me abrazó mi esposa, mi hijo me dijo esto. Es decir, es muy, digamos, es un hábito, digámoslo así, muy bueno el llevar un hábito, perdón, el llevar un diario de la gratitud. Lo aconsejo 100%. Generalmente a las personas que yo acompaño los invito siempre a llevar un diario de la gratitud, siempre. Y esto lo mezclo mucho con meditación. Sí, bueno, yo creo que aquí, pues, si algunos son católicos, otros no son católicos, personalmente yo, pues, oro
ya hago mi oración todos los días, es decir, practico este tema un poquito, porque le retribuye a mi vida, le da bienestar, le da sensación, le da un poquito también de esto, sentido y propósito, ¿no? Y por eso, pues, recomiendo estas dos técnicas que propiamente yo utilizo. Carácter y resiliencia, digamos que es uno de los temas más difíciles para trabajar, digámoslo así. Y lo digo que es más difícil porque es muy difícil de centrar a la persona cuando hay dificultades, ¿no? Como sufrimiento, me dejó el novio, me dejó la novia, se fue mi abuelito, mi abuelita ya no está, mis papás se separaron. Es muy difícil de alguna manera hacer ese cambio de foco y sobre eso yo siento que hay que trabajar mucho y trabajarnos mucho como personas. Y aquí el tema del carácter y la resiliencia es que ante las dificultades, pues primero hacer ese cambio de foco y ya no es tanto el preguntarnos por qué me pasó eso a mí, ay, Kini, ¿por qué esto me sucede a mí, solamente a mí? Sino, ¿para qué me pasó esto? Es hacer el giro, la pregunta, es hacer la pregunta, ¿qué aprendo yo de esta situación concretamente? Esto que me pasó a mí, ¿cómo me fortalece? Son preguntas que de alguna manera nos van a ayudar mucho a hacer ese cambio de foco, a hacer ese giro sobre esa situación que tal vez nos pone mal, porque indudablemente, como decía anteriormente, psicología positiva no se trata acá, o la felicidad no se trata de negar el dolor, y mucho menos el sufrimiento humano, porque nos vamos a sufrir, nos va a pasar cosas que no queremos en nuestra vida, pero nos va a suceder, ¿qué le vamos a hacer? Pero es un poquito hallarle sentido a ese tema, a la frustración, hallarle sentido al dolor. Y ese es el giro que hay que hacer, ese es el giro, hallarle sentido a ese dolor que en algún momento va a llegar en nuestra vida. Y por eso es muy importante como trabajar fuertemente en eso, ¿vale? Y por eso mi invitación es sobre estas preguntas, como hacernos este tipo de preguntas que aprendo, no tanto el por qué me pasó a mí, sino el para qué. Oye, esto que me está pasando a mí, ¿para qué me está sucediendo, no? Y como hacernos más bien esa pregunta. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa y aquí viene una invitación. La invitación es la siguiente. Entonces, frente a estos cinco características o 5 aspectos: salud física, relaciones de calidad, vida con sentido y propósito, emociones positivas y carácter. Ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Van a escoger 2 de estas características o estas 2 acciones en las que ustedes sientan que, digamos, que están más como en progreso o están más pendientes en su vida. Es decir, por ejemplo, en el caso mío, indudablemente el tema físico es un tema que lo tengo en remojo todavía, que me falta trabajar, ¿no? Entonces, como que cada uno de ustedes se vaya midiendo ahí. Hay un test escala de la felicidad de Sonia. Si quieren anote, tómenle una foto ahí, pueden hacer ese test, lo buscan en Google tal como está. Lo recomiendo, muy chévere, como a que lo puedan llenar, lo puedan revisar ustedes. Y bueno, digamos como que 100% recomendado. Hay otro cuestionario de Oxford, digamos, me parece que este está en inglés, pero, digamos, lo pueden ubicar y también lo pueden hacer muy bueno también. Y mi recomendación es que miden el progreso, que ustedes puedan medir el progreso de si lo van a hacer hoy, lo van a hacer mañana, dentro de un mes o 2 meses, que midan el progreso. Es decir, como que nuevamente cojan, bueno, trabajé sobre la salud física, ¿qué progresos tuve de aquí a un mes? Bueno, no, tuve esto, aquello, como que progresé. ¿Vale? Como que ustedes vayan poniéndose sus propias metas en si realmente les interesa el tema de la vida plena, de la felicidad, ¿no? Y
para finalizar, pues para los que estén más interesados sobre este tema, hay un curso, digamos, online que es gratuito, de Coursera, es muy buena, está a la mano ahí, yo no sé si está habilitado en este semestre, pero para que lo tengan en su mapa al menos, si quieren tomar ese taller y ese curso, bienvenidos. Hay otro curso también que es gratuito, Trabajar para ser feliz, Universidad Austral, también es gratuito. Y para los que estén más interesados, digamos, en esta línea de Sonia, el libro La ciencia de la felicidad, que es el que yo recomiendo. ¿Vale? Hasta ahí vamos a dejar, digamos, y voy a entrar como a un diálogo con ustedes, si quieren hacer preguntas, si quieren hacer apreciaciones. Hay un tema que yo sé que me parece que, no me parece si en 8 días van a hablar sobre el sentido de vida que tiene que ver con este tema, de vida con propósito y sentido, digamos que es muy bueno. Entonces dejo los micrófonos abiertos ahí para que Safón me ayude, si alguno, ahí pueden ustedes en reacciones alzar la mano, o escribir en el chat si hay alguna pregunta. Perfecto, Kini. Vamos entonces a dar 10 minutos para este espacio de preguntas. Si quieren pueden levantar la mano, yo les habilito para que puedan utilizar el micrófono, o si quieren directamente la escriben por el chat y yo les remito la pregunta a Kini. Ya tenemos aquí una pregunta de Carlos Rosales. Carlos, desconecta. Perfecto. Carlos, adelante. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, pues me parece interesante este tema también. Yo soy de profesión psicólogo y he estudiado de la psicología positiva también algunos añitos. Me he interesado mucho en esto, en la parte positiva, en la parte de inteligencia espiritual que se tocó al inicio el doctor. Pero mi pregunta es más como informativa en el sentido de, ahorita se estaba hablando de una charla de sentido de vida. Sí quisiera cómo va a llegar esa invitación, cómo se va a hacer para poder acceder a ella, porque me interesa mucho seguir en estas exposiciones. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Yo creo que ahorita al final vamos a pedir los datos, ¿verdad, Safo? Como los teléfonos. Vamos, ya tenemos los correos. Ahorita le vamos a pedir como ampliar la base de datos por teléfono, digamos, para enviar directamente la invitación. Igual la vamos a enviar por correo y todo lo demás, o sea, la invitación le va a llegar. Le agradezco mucho, muy amable. Vale, a ustedes. Gracias, Luis Carlos. Kini, tenemos una pregunta de Estefanía. Nos dice que para concluir, ¿la felicidad sería un estado de vida? Bueno, esa es la conclusión. Digamos, la felicidad podría ser igual un estado de vida, pero entendamos aquí estado de vida como un conjunto de hábitos, digamos, en el que yo personalmente me comprometo, con mucha atención a esto, digamos, para llegar a ese estado que es una felicidad, digamos, como decía Sonia, duradera, digamos, no algo que un helado, y el helado me da felicidad, pues es algo instantáneo, es decir, momentáneo y ya desapareció. Sino para llegar a ese estado de felicidad duradera, digamos, y a ese estado, que es la conclusión, es gracias a un conjunto de hábitos en el que yo personalmente me comprometo para llegar a él, para llegar a ella. Es decir, ¿por qué? Porque he logrado identificar que con este tipo de hábitos, es decir, por eso se puede educar, y hablamos de educación como disciplina, es decir, un hábito se adquiere, no sé, 20 días, 25 días, 30 días, se adquiere un hábito en una persona. Es aprender, digamos, a cultivar mi vida interior, a cultivar mi vida interior. Y aquí yo le propongo que ese conjunto
ese conjunto pueden ser más, ese conjunto para llegar a ese estado de, digamos, de felicidad duradera, está conformado en una salud física, que tiene esos componentes que mencioné, relaciones, digamos, profundas, que tienen que ver, digamos, con forjar mi carácter en torno a todo este tema de resiliencia, porque hay cosas que me van a pasar que me van a poner triste, que tiene que ver también con, digamos, con cultivar de alguna manera, digamos, mi mundo interior. Y por eso debo, como de alguna manera, propiciar la meditación, o en el caso que yo utilizo, el diario de la gratitud. Es decir, es una serie, es un conjunto de acciones que yo logro identificar y me comprometo con ellas para llegar a eso. Y se convierte como en una disciplina, ¿no? Y por eso se puede educar. Listo, gracias, Kini. Tenemos otra pregunta de Daniela Castillo. Nos dice, ¿cómo hablarle de felicidad a una persona adolescente que ha tenido problemas de depresión y que no tiende a tener mucho de esta psicología positiva? Claro. Lo primero que le puedo decir, digamos, si hay una persona que realmente se encuentra sumergida, digamos, en un espectro de su vida totalmente deprimida, digamos, y no trabajó desde la parte preventiva, como les mencionaba yo a ustedes, digamos, aquí el tema es trabajar desde la prevención primero, pero si ya no se encuentra en la prevención, hay dos maneras, ¿no? Digamos, hay una que, digamos, es la que personalmente me parece muy triste, pues llegar a un psiquiatra y medicarse, uno, pues para llegar a eso. Pero hay otro, digamos, hay otro campo que yo no lo mencioné, por ejemplo, que es a nivel terapéutico incluso, que es la logoterapia. La logoterapia, digamos, pues, digamos, todos sabemos acá que, digamos, es implementada por Víctor Frank, que, digamos, tiene altos indicios, digamos, de éxito, en donde se trabaja al paciente, en este caso, pues, si ya hay una persona que está sumergida en la depresión, que ya es una patología ya, digamos, digamos, compleja, digamos, es decir, necesita terapia, es decir, necesita constancia en el trabajo. Lo primero lo primero que hay que trabajar ahí, digamos, yo creo que es desde ahí, digamos, como primero el compromiso con la persona. La persona desee cambiar. O sea, yo quiero salir de este estado en el que me encuentro a otro. Bueno, y ahí viene la otra pregunta. ¿Y si no hay deseo de ese cambio? Es decir, de que no hay deseos. Entonces, digamos, es decir, no hay deseo es como lo que yo recomendaría directamente, humildemente lo digo, es como sí llevarlo a que haga terapia, que haga terapia, porque es urgente, es decir, ya el malestar está. Todo lo que yo abordé ahorita es desde el campo preventivo. Es decir, que podamos trabajar desde ahora para que no nos suceda eso. Es decir, que no nos suceda que cuando se nos muera una persona, por ejemplo, yo no sienta que me tenga que tirar del tercer piso porque me murió una persona, sino que encuentre sentido incluso en el dolor. Entonces, digamos, por eso se trabaja un poquito desde la prevención. Si esta persona se encuentra ya ahí, pues mi gran recomendación es ir a un profesional, un psicólogo, a un psiquiatra. Ahí les menciono un poquito la herramienta de la logoterapia, que digamos tiene unos niveles de éxito muy buenos en términos de sentido de vida, ¿no? Es decir, como que para que vaya construyendo desde ahí. Perfecto, Kini, gracias. Mariana Padilla desde Bucaramanga nos pregunta, ¿qué hábito o herramienta se podría adquirir para no dejar que las personas que me rodeen logren afectar tanto mi felicidad? Bueno, todos los que mencioné son hábitos que yo recomiendo. Es decir, todas las características, todas las acciones que yo mencioné son unos hábitos que yo recomiendo y hay que hacerlos muy nuestros. ¿Cómo hacer para que mi felicidad no sea afectada por la de otro? Digamos, como que eso es una pregunta, digamos, como que le hacemos al mago siempre, ¿no? Es decir, ¿cómo hago, Kini? Digamos, en la medida, y es una respuesta muy sincera, se me olvida el nombre, qué pena, Santiago, ¿cómo es que preguntó? ¿De Bucaramanga? Mariana Padilla. Mariana Padilla, Mariana, siendo muy sincero, digamos,
Mi felicidad no debe depender, como lo dije yo anteriormente, de cosas externas. Pues no lo dije yo, lo dijo Sonia, pero también lo hago palabra mía. La felicidad no puede depender de factores externos, digamos, debe depender solamente de mí. Y felicidad no significa que sufra, es decir, felicidad no significa que no sienta dolor, que no me duela la opinión del otro. Puede que me duele, pero en algo puedo estar seguro, por eso hay que trabajar mucho en el autoconocimiento, en algo puedo estar seguro, y es que mi felicidad debe depender solamente de un criterio y es de mí. Es decir, solamente mi felicidad. ¿Por qué? Porque lo otro, digamos, por ejemplo, si ponemos la felicidad en la riqueza, como dice Aristóteles, por ejemplo, ¿y qué tal que, no sé, que pase un evento desafortunado y quede pobre? Y si yo puse mi felicidad en la riqueza, pues, y mañana me pasa un accidente a toda mi familia y la empresa quiebra y todo lo demás quiebra, pues voy a ser infeliz. Aristóteles dice no, es decir, no podemos poner la felicidad como fin último la vida en la riqueza. Es decir, puede ser un bien que le aporte, claro, todo el mundo va a sentir cierto goce de ser rico, ¿no? O el tener poder, sí, hay cierto, pero eso es efímero, es decir, lo puedo tener y no tener, es decir, puede pasar algo que en ese momento, pues lo pierda. Entonces, por eso, de alguna manera, Aristóteles dice, este fin que es la felicidad, hablando un poquito de filosofía, este fin que es la felicidad, debe ser un fin que se busque por sí misma, es decir, que no dependa de otro bien externo, sino por ella misma. Y esa felicidad concretamente es cierto hábito, cierto tipo de acción que yo debo realizar, es decir, comprometerme a hacer para llegar a eso. Y por eso Aristóteles define que la felicidad es una actividad conforme a la virtud del ser humano. Ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál sería mi virtud? ¿Cuál es aquello en el que yo me siento concretamente ducho, duro? Y yo creo que el sentido de vida lo puedo encontrar un poquito desde ahí, el propósito. Entonces, digamos, ahí para volver a redondear la pregunta, ¿quién y cómo hago para que mi felicidad no sea dañada? Digamos, falta entonces trabajar mucho en adquirir esos hábitos que te estoy mencionando para que no sea dañada. Digamos, ojo, mucha atención a esto. Hay cosas que me van a afectar. Digamos, oye, esta niña se está burlando de mí, Kini, porque, no sé, por tal cosa. Y me está dañando mi felicidad, me está dañando mi paz, me está dañando mi tranquilidad. Bueno, digamos que entonces el tema es que tú le estás escuchando más las opiniones de otros y no estás nutriendo digamos, tu dinámica de mundo interior. Digamos, como que a mí nadie me tiene que... Y es muy dado en nuestra cultura. Es muy dada la cultura más mirar al otro que mirarnos a nosotros. Entonces, digamos, como que es muy importante trabajar ahí todo ese tema. Digamos, como que hacia allá te puedo responder un poco como en esta dinámica. Digamos, si mi felicidad es afectada por cosas externas, tal vez porque no es una felicidad duradera. Es decir, lo que yo he puesto como, digamos, sobre base de lo que va a ser mi vida feliz, tal vez no está tan firme, ¿no? Entonces, ahí es más bien una pregunta que tú te tienes que analizar. ¿Por qué me afecta tanto esto? Y yo creo que ahí vas a encontrar muchas respuestas a este tema de la felicidad. Perfecto, Kini. Nos queda un minuto, entonces tenemos un minutico para responder la última pregunta. Mateo Atencia pregunta, ¿qué eventuales metodologías se podrían tener en cuenta para mejorar la educación de vida en la enseñanza universitaria? Bueno, la universidad indudablemente es un campo muy específico, ¿no? Ya ustedes les mencionaba que a raíz de la Organización Mundial de la Salud, que pone de relieve la problemática en el 2030, en la que vamos a vivir todo, y de hecho ya estamos viviendo, ya vemos gente deprimida, vemos gente estresada, vemos en nuestros círculos familiares y amigos en el colegio personas que se han quitado la vida en la universidad. Es algo que incluso ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, ya nos ha tocado de alguna u otra manera. Y digamos, es algo que en las políticas de gobierno ya están establecidas. Es decir, como que hay recurso para eso. Y por eso es un tema no de menor, digamos, como yo decía, a veces cuando hablamos de felicidad pensamos que es un tema como, es una pendejada hablar de eso. Es un tema de hecho muy importante. Tan importante es que en la agenda de gobierno está.
Es decir, en la agenda, digamos, de salud pública de cada departamento está para trabajarse. En la universidad está para trabajarse. Por eso en las universidades se ha vuelto muy de moda la cátedra del cuidado. Y esto para trabajar todo el tema preventivo, es decir, para trabajar todo el tema dentro de una agenda escolar, perdón, una agenda universitaria y escolar también, todo este tema, digamos, en pro de la prevención, es decir, como que esto no nos coja con los pantalones abajo. Entonces, digamos, porque ya es un problema real. Nos falta mirar, pues uno mira, imagínate, en lo que se encuentra la sociedad hoy en día, en la que nos encontramos hoy en día. Es decir, encontramos hoy jóvenes que a raíz del confinamiento, tristes, desmotivados, sin horizontes de vida, es decir, como si se le hubiera caído todo su edificio en el que armó su felicidad. Entonces, digamos, como que es un trabajo. Ahora, ¿qué metodologías puede emplear las universidades? Digamos, yo creo que cátedras como esta, yo creo que uno las encuentra en la Javeriana, en la Santo Tomás, en todas las universidades las puede encontrar. La cuestión es buscar porque yo estoy casi seguro que están esos espacios. Universidades católicas tienen espacios, por ejemplo, de psicología. Bueno, casi todas las universidades tienen su departamento de psicología y ahí hay unos talleres muy buenos. Digamos, yo creo que como se ha convertido en una agenda prioritaria para el gobierno nacional, para todos los gobiernos, y en el caso de los departamentos, las universidades están implicadas ahí, hay muchas investigaciones serias, la Antioquia tiene una investigación muy, pero muy buena en torno a todo el tema de la ética del cuidado. Entonces, digamos como que son temas que realmente sí están en la agenda. De metodologías realmente pues poco conozco porque no estoy en el ámbito universitario, pero de seguro sí existen y están ahí a la mano para los estudiantes. Perfecto, Kimi. Muchas gracias. A todos los participantes, muchas gracias por acompañarnos, por sacar este tiempo para conocer nuevas experiencias, conversar y aprender acerca de nuevos temas. Por último, una cuña. Quienes tengan dudas, inquietudes, comentarios, no hayan alcanzado a inscribirse por el medio virtual que nosotros enviamos, por favor escríbanos al siguiente correo, joinsajuki@gmail.com. Ya lo acabo de enviar por el medio del chat de esta presentación. Para la próxima cita vamos a tener un invitado nuevo a estas temáticas. Su nombre es Camilo Vallejo, es abogado de la Universidad Javeriana y nos va a hablar acerca del tema la libertad de informarnos para el desarrollo personal y colectivo. El link de inscripción para esta conferencia lo vamos a estar poniendo próximamente en el perfil de Instagram, así mismo como lo hicimos con esta conferencia o esta charla, para que por favor estén pendientes, nos sigan e inviten a sus amigos, familiares y conocidos a que nos sigan y participen de la próxima conferencia y las demás que se vendrán adelante. A todos nuevamente muchas gracias y una feliz y buena noche para todos.